hermanas, hermanos, muy buenas noches. Está apagada la bocina. En esta noche, continuando la secuencia de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma, vamos a pedirle al Señor que esté en medio de nosotros. Vamos a pedirle que Él nos envíe su Espíritu para que en esta noche podamos seguir meditando su palabra, su mensaje, su estar en medio de nosotros. Deseo comenzar con la cita bíblica del profeta Oseas, en el capítulo 2, el versículo 16, donde el Señor Dios, a través del profeta, hace una hermosa promesa a su pueblo. Le hace la promesa de volverle a buscar. Dice así: por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Grabando en nosotros estas hermosas palabras, vamos a iniciar esta noche pidiéndole al Señor que también nos lleve al desierto, que también nos vuelva a seducir, que nos hable directamente al corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, pues en esta noche, poniendo en las manos del Señor todo lo que somos, vamos a pedirle que nos acompañe en la reflexión pues de este mensaje cuaresmal que el Papa Francisco nos ha dirigido para la Cuaresma de este año 2020. Hoy el Señor nos ha llamado al desierto, un desierto muy especial. En este año 2020, en esta Cuaresma, nos ha llamado a un desierto bastante peculiar. Un desierto, es verdad, como el lugar donde habitan las bestias salvajes, como el lugar donde nos encontramos cara a cara con nuestros propios miedos y tentaciones, como el lugar donde hasta lo más básico escasea. En esta noche, hermanas y hermanos, pues pongamos ante el Señor aquellas situaciones que nos hacen conscientes de estar en un desierto bastante especial en este año. Pongamos especialmente en nuestras oraciones a aquellas personas que están viviendo un verdadero desierto espiritual, ya sea a través del sufrimiento de la enfermedad, o del sufrimiento por la preocupación de sus seres amados, el sufrimiento por no tener lo necesario en estos momentos, y tantos otros sufrimientos que van aquejando a nuestra familia humana. Pidámosle pues al Señor que el desierto de esta Cuaresma sea una oportunidad para reencontrarnos con el Señor. El Señor no llevará a su pueblo Israel al desierto para castigarlos, a pesar de que el pueblo de Israel, como una esposa que ha sido infiel, ha traicionado al Señor. Él no la lleva al desierto para buscar venganza o movido por su odio. Él lleva a su esposa, el pueblo de Israel, a nosotros, su iglesia, para volver a enamorarla, para hablarle al corazón, para que se acuerde que fue en el desierto cuando se enamoraron, cuando se acuerde que en este desierto, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, fue donde el Señor conoció verdaderamente el poder de su Dios. Pidámosle pues al Señor Dios en esta noche que nos ayude a entrar plenamente en nuestro desierto. Faltan pocos días para que termine la Cuaresma. Estamos ya por iniciar la Semana Santa. Este próximo domingo será ya Domingo de Ramos. E iniciaremos ya una vez más a acompañar al Señor en su camino de su pasión, de su muerte y su resurrección.
El hilo de nuestras meditaciones en esta semana, en las pláticas cuaresmales de este año, pues nos va indicando el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la Cuaresma 2020. Es curioso, hermanas y hermanos, que este mensaje, que es muy cortito, por cierto, no son más de 3 páginas, poquito más de 2 páginas, lo ha dedicado el Santo Padre para toda la Iglesia y ha dado a conocer el día 7 de octubre del año 2019. Todavía no teníamos noticias de esta pandemia, todavía no teníamos noticias de tantas situaciones difíciles que habríamos de vivir en este año 2020, y sin embargo el Papa nos ha enviado una carta, un mensaje, una guía para acercarnos al Señor en esta Cuaresma. Pienso yo que nada cambia las situaciones difíciles que hoy estamos viviendo para que el mensaje del Papa pudiera ser anacrónico. Todo lo contrario. Vamos a entrar a mirarlo y veremos que es un mensaje sumamente actual, es un mensaje para todos los tiempos. Este mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2020, como ayer ya nos contaba el Padre Marcos, el día lunes nos platicaba nuestro párroco, el Padre Efraín, pues tiene cuatro grandes partes o 4 títulos importantes. El primero es el misterio pascual, fundamento de la conversión, es de lo que trató la plática del día lunes. El segundo es la urgencia de la conversión, que trató y abordó el día de ayer el Padre Marcos. Y el tercer tema, que es el que abordaremos hoy, se titula La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. Y el día de mañana se abordará el cuarto tema, una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo. En esta tercera parte que hoy entramos, pues el Papa ha querido designarla con este nombre, la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. Yo he puesto para incluir en el lenguaje, para hacerlo siempre a la idea, al hablar la realidad, la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijas e hijos, con todos nosotros, sin distinción, sin discriminación, sin hacer a un lado absolutamente a nadie. Y quisiera comenzar pues por el análisis del peculiar título que ha dado el Papa Francisco a este número 3 de su mensaje, la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijas e hijos. Hablamos de una voluntad. En Dios, la voluntad es algo que se combina el querer con el hacer. Desafortunadamente nosotros no siempre, o a veces tal vez afortunadamente, no siempre se combina instantáneamente el querer con el hacer. Pero en Dios que tiene una voluntad buena, se combina siempre, inmediatamente, el querer con el hacer. Basta que Dios quiera para que con su palabra se hagan inmediatamente las cosas. Por eso dice el Papa Francisco que el Señor Dios tiene una voluntad apasionada. Como si no fuera suficiente designar que el querer y el hacer en Dios van de la mano, ahora también le pone un adjetivo calificativo, es apasionada. Esa voluntad está llena de pasión, está llena de fervor, está llena de intensidad, está llena de entusiasmo. Es decir, un apasionado. Una apasionada es una persona admiradora, devota, que se emociona ante alguien o ante algo. Y el Papa Francisco nos invita a mirar a Dios como aquel que quiere, que hace, que desea de manera apasionada, de manera intencional,
de manera intensa, de manera fuerte, de manera casi febril, establecer un diálogo. No un regaño, no un sermón, no una conferencia, no un monólogo, no es simplemente hablar sin que los demás puedan retroalimentar. El Señor Dios, el Todopoderoso, el dueño de la palabra, el dueño del ser y del universo, desea apasionadamente dialogar con sus hijos. No solamente con aquellos que le buscan, no solamente con aquellos que le aman, no solamente con aquellos que lo conocen. Quiere dialogar con aquellos a quienes ha nombrado hijos suyos. Pues por eso, hermanas y hermanos, iniciando con esta manera de mirar el título que el Papa Francisco ha querido darle a este pequeño parte de su mensaje de Cuaresma, pues vamos a entrar justamente a gozarnos, a alegrarnos con este deseo de Dios. Un deseo apasionado, voluntario, poderoso, de hacer un diálogo entre Dios y sus hijos. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? La primera carta del apóstol San Juan en su capítulo 3, en sus versículos del 1 al 3, nos hablan de una realidad sumamente cierta, una realidad que no está a discusión, una realidad que no está buscando una aprobación, sino una vivencia. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, en sus versículos del 1 al 3, escuchamos: consideren el amor tan grande que nos ha demostrado el Padre, hasta el punto de llamarnos hijos de Dios, y en verdad lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Somos hijos, hijos en el Hijo, hijos por el Hijo, hijos de Dios en la medida en que somos de Cristo, en la medida en que somos parte de su cuerpo, en la medida en que reconocemos al Hijo de Dios como aquel que habría de venir al mundo. Pues voy a dar lectura muy breve, poco a poquito, de este pequeño texto, la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. Es un parrafito, yo les invito a buscar este discurso completo en el internet, en las páginas de internet. Basta con poner en el buscador así: mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2020, y ahí encontraremos, si alguien desea hacerlo en este momento, este número 3, la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos, para ir escuchando el texto conmigo. Y comienza diciendo así el Papa: el hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecado en favor nuestro, ha llegado esta voluntad, hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados.
hasta poner a Dios contra Dios, como dijo el Papa Benedicto XVI. En efecto, Dios ama también a sus enemigos. El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre mediante el misterio pascual de su Hijo no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación. Al acercarnos a este pequeño mensaje, voy rescatando 7 pequeños puntos, 7 pequeñas pausas en las que podremos reflexionar este pequeño mensaje que el Papa desea que se grabe en nuestros corazones. Comienza diciendo que no debemos dar por supuesto que una vez más el Señor nos dé un tiempo favorable para nuestra conversión. Tenemos hoy, Cuaresma de 2020, una oportunidad más. ¿Cuántas más he de tener? No lo sé. ¿Será esta mi última oportunidad? Es posible, como pudo haber sido posible la Cuaresma del año pasado, que fuera la última. ¿Tendré la siguiente Cuaresma como oportunidad para regresar al Señor? Puede ser, y puede que tampoco sea. Por eso en esta noche meditemos un momento, porque el Señor nos dejó llegar a esta Cuaresma 2020. ¿Por qué nos quiere dar esta oportunidad el día de hoy? ¿Por qué desea encontrarnos una vez más en este año? Esta oportunidad, nos dice el Papa Francisco, es una oportunidad no para seguir iguales, no para estar dormidos, sino para sacudir la modorra, nuestra modorra. Él usa esta palabra, modorra, y la entendemos. Cuando decimos que un bebé está encamorrado, está como somnoliento, no quiere hacer nada, nada le parece, nada le gusta, todo le fastidia. Así nos describe un poquito el Papa Francisco en nuestra vida cotidiana. A veces podemos estar así, modorros, que nada nos motiva, que nada nos ilusiona, que todo nos fastidia, que todo nos pesa, que todo nos angustia. Esta Cuaresma es una oportunidad para sacudir esa modorra. Y nos dice que esta oportunidad manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación. Dios no se ha cansado de nosotros. Por más sucesos que miremos en el mundo, por más situaciones terribles que podamos presenciar y vivir, Dios no se ha cansado de establecer un diálogo de salvación con nosotros. Dios no se cansa. Tal vez nosotros nos cansamos. Él está allí y nos tiende su mano para dialogar, ni siquiera para regañarnos, ni siquiera para someternos, para castigarnos. No, hermanas y hermanos, el Señor Dios nos invita a dialogar, a sentarnos a su mesa, frente a frente, a platicar, a poner en común el corazón y la vida. Esta oportunidad de diálogo, el Señor la manifiesta sobre todo haciendo a su Hijo pecado en favor nuestro, haciendo a su Hijo el puro, el santo, el único que no cometió pecado, lo hace pecado por nosotros. Y allí les invito a mirar en su Biblia la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21.
Allí escuchamos al apóstol San Pablo como el Señor toma a su Hijo Jesucristo y lo entrega por nosotros. Dice así: a quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en justicia de Dios. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado en la cruz. ¿Para qué? ¿Para escándalo solamente? No. Para que gracias a Él nosotros nos transformemos en justicia de Dios. Por eso Dios ha llegado hasta tal punto, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est del 25 de diciembre de 2005, en el número 12 de esta carta encíclica, el Papa Benedicto reflexiona y dice que Dios ha llegado hasta el extremo de poner a Dios contra Dios en su Hijo Jesucristo al entregarlo a la cruz. Dios es el ofendido y Dios mismo tiene que pagar por esa ofensa. Podría ser el colmo. Es algo inaudito que el ofendido, a quien le ofenden las faltas del ser humano, sea él mismo el que con su propia sangre pague la deuda contraída. Por eso nos dice el Papa Francisco que el Señor Dios nos invita a reflexionar cuánto nos ha amado hasta el grado de hacer algo incluso que pareciera contradictorio. El ofendido paga las mismas ofensas de aquellos que le hicieron daño. Dios, entonces, con la actuación de Jesús, llega hasta el colmo de amar a sus enemigos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en los versículos del 43 al 48, miramos a Cristo poniendo ejemplo. Miramos a Cristo enseñando a sus discípulos cómo tienen que reaccionar ante los demás. Miramos a Cristo cómo desea que aquellos que le pertenecen se comporten ante los demás. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salirse su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Si el Señor Jesucristo invita a amar incluso a los enemigos, es porque desea que le imitemos, porque Él mismo hace eso con todos, incluso con sus propios enemigos. Porque así lo hace el Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Hasta ese extremo ha llegado Dios, con tal de que no se acabe el diálogo con sus hijos, con tal de que sus hijos puedan encontrarle, con tal de que sus hijos e hijas puedan descubrir el amor tan grande que les tiene. Entonces, hermanas y hermanos, el Papa Francisco nos desea hacer conscientes que Dios quiere un diálogo con nosotros en esta Cuaresma del 2020. ¿Por qué? Porque no se ha cansado. ¿Qué desea?
mostrarnos su misericordia y su amor. Y no es un diálogo vacío, no es un diálogo como aquel diálogo, dice el Papa Francisco en este mensaje, como aquel pseudodiálogo que los atenienses querían tener con Pablo. Este diálogo fue rescatado en el libro de los Hechos. Hoy vamos a buscar esta cita, libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 19 al 21. Nos dice el Papa Francisco en este mensaje que el diálogo que Dios quiere con nosotros no es un diálogo superficial como el que querían los atenienses con Pablo. Vamos a escuchar un poquito esta definición, esta manera de entender qué tipo de diálogo querían los atenienses con Pablo. Así pues, los atenienses fueron por Pablo y lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Sabemos que cuando Pablo accede a mostrarles la buena noticia de Cristo a los atenienses, ellos lo escuchan muy atentos, pero solo superficialmente. Porque cuando Pablo llega a la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, cada uno de ellos pierde el interés, porque implica entrar a cosas más profundas, implica abrir el corazón e implica descubrir la verdadera esperanza de la vida eterna. El diálogo que Dios quiere con nosotros no es una venta de producto como lo haría un charlatán. Dios no nos quiere vender la salvación. Dios no nos quiere que hagamos comprar el último producto que Él ha hecho, que es su Hijo. No, hermanas y hermanos, Dios no lo vende, Dios lo regala. Dios no lo malbarata, Dios lo propone. Dios no lo impone, Dios lo dialoga. Desea que ustedes y yo aprendamos a dialogar con su Hijo. Dios no es un charlatán, no engaña, no deslumbra para después decepcionar, no muestra a su Hijo solamente para satisfacer curiosidades vacías y superficiales. Dios dialoga. Dios dialoga porque se compenetra con el otro, tiene compasión del otro, se pone en el lugar de nosotros, toma nuestro lugar, toma nuestra miseria en su Hijo, carga con ella y paga con su propia vida la deuda que nosotros habíamos contraído. Termino con lo siguiente en esta noche, hermanas y hermanos. Al reflexionar un poco acerca de la importancia que tiene en nuestras vidas el buscar al Señor para dialogar en esta Cuaresma, a escucharlo en su Hijo Jesucristo, termino con esta pregunta para ustedes y para mí. ¿Cómo dialogo yo? ¿En verdad dialogo con los demás? ¿En verdad dialogo con mis hermanas y hermanos de comunidad, de parroquia? ¿En verdad dialogo con mis vecinos? ¿En verdad dialogo en cosas tan superficiales como la economía? ¿O cosas tan trascendentes como la religión? ¿O la política? ¿O la familia? ¿En verdad dialogo? ¿En verdad me pongo en el lugar del otro como hace el Hijo de Dios? ¿En verdad no impongo? Quedémonos con esta reflexión en esta noche. Quedémonos pensando cómo podemos responder a este diálogo que el Señor desea con nosotros
este diálogo del que no se ha cansado en este año 2020, a este diálogo al que nos ha invitado en esta Cuaresma, aún con estas circunstancias tan terribles que vivimos por la enfermedad y por tantas cosas que escuchamos en los noticieros. Pues que el Señor esté con nosotros, que nos bendiga, que nos lleve al desierto nuevamente y que nos vuelva a enamorar, que nos hable al corazón y que le volvamos a encontrar. Que así sea. Hermosa noche.